Bueno, arrancamos esta segunda parte de modelos de distribuciones. En esta segunda parte vamos a tratar dos modelos que tienen la particularidad de que son modelos con asimetría positiva, que se usan para describir un montón de situaciones que presentan esa característica. Vamos a ver dos ejemplos en la clase de hoy. El primero de ellos es el siguiente. Imagínense que estamos observando el consumo, cuánto consume de gas natural un usuario residencial, es decir, una casa o un hogar, tomado al azar de todos los posibles clientes o usuarios de Buenos Aires. Podemos asumir que la empresa Metrogas tiene sus clientes, su nómina de clientes, y uno elige al azar uno de los clientes y observa el consumo anual de esa persona o de esa residencia. ¿Sí? Están todos los posibles consumos. Vamos a ver que uno, cuando observe los datos, va a encontrar algo parecido a esto. Es decir, yo voy a, de alguna forma, estar tentado a describir esta variable con una forma de asimetría positiva como la vemos acá. Es decir, todos o la mayoría de los datos volcados hacia la izquierda, la gran mayoría de los usuarios tiene un consumo que está alrededor de 500 o menor a 500, mientras que hay algunos pocos que tienen unos consumos muy superiores al resto, ¿sí? Bueno, vamos a proponer ese modelo y vamos a, de alguna forma, ver si encontramos una f de x que lo describa. Un posible modelo es el siguiente, fíjense, vamos a estos datos les voy a aplicar transformación logarítmica. Si se acuerdan, por ahí de alguna otra materia que hayan visto este tema, cuando a los datos x, o vamos en este caso a la variable aleatoria, se le aplica el logaritmo natural, lo que estamos haciendo en realidad es una compresión de la escala. Muchas veces logaritmo se aplica para comprimir los datos y verlos en una escala un poquito más linda. Fíjense que si yo le aplico el logaritmo a estos datos, por ejemplo el 3000 se va a transformar en un valor muy parecido a 8. Lo que antes estaba disgregado en el eje X, entre 0 y 3000, ahora se va a ver en forma mucho más compacta en valores más cercanos entre sí. ¿No? Logaritmo. El modelo matemático que yo voy a proponer es aquel, o aquella función, o aquella densidad tal que si yo a los datos les aplico logaritmo, me devuelven una campana de Gauss con una media y un desvío M y D. Eso es algo muy arbitrario, ¿eh? No es que en la naturaleza las cosas se comporten así, simplemente un matemático propuso este modelo y muchas cosas después se observa que razonablemente se ajustan muy bien a este comportamiento, ¿sí? Hay cosas que sí, otras variables con asimetría positiva que no tanto, pero muchas de ellas sí, y es bastante lindo para trabajar el hecho de que si la transformo directamente obtengo una normal. Esta variable aleatoria, x, la modelamos entonces con el modelo log normal. Aquí les pongo, se llama log normal, aquí les pongo la función de densidad y les pongo cuáles son los parámetros de la log normal. En este caso los parámetros van a ser m y d, que son ni más ni menos que la media y el desvío de la normal asociada a la transformación logaritmo natural de x. Observemos algunas cosas. La log normal se usa para valores positivos, siempre mayor que 0, y además con asimetría siempre positiva, siempre volcada hacia la izquierda, o la cola derecha larga. Y entre las aplicaciones, que son muchas, vamos a ver que esto puede presentar un buen ajuste para un montón de problemas distintos, pero en general siempre son variables con fuerte asimetría positiva. Y en general las variables van a estar vinculadas a muestras de corte transversal, que significa, corte transversal significa cuando yo observo el estado de muchos individuos en un momento fijo del tiempo, y ese grupo de individuos es muy heterogéneo, ¿no? Presenta, por ejemplo, en este caso, son usuarios, yo saco una foto de cuánto consumió durante un año un usuario, cuánto consume, y voy a tener como grandes diferencias entre los grandes consumidores y los pequeños consumidores, pero lo importante es que la observación sea simultánea para todos, y no un mismo usuario que yo elijo lo observo a lo largo del tiempo. Eso va a ser una serie de tiempo. ¿Estamos? Hay muchos ejemplos prácticos de muchas ciencias que modelan variables con log normales.
Nosotros, por ejemplo, en economía lo vamos a usar para modelar variables que tengan que ver con el ingreso económico, el gasto de dinero, el ahorro de dinero y el consumo de dinero de las personas. Son variables más macroeconómicas. En este caso, el consumo de gas natural está vinculado claramente al ingreso, ¿no?, económico de las personas. Y se va a cumplir en general esta regla que nosotros dijimos de hay muchos que tienen poco y pocos que tienen mucho, ¿no? Como que está asociada a economías con distribución desigual del ingreso. Se usa mucho, por ejemplo, en ciencias ambientales o en ingeniería ambiental para medir ciertos parámetros que se miden en el aire, en el agua o en el suelo. Por ejemplo, la concentración de dióxido de carbono en el aire o la demanda biológica de oxígeno en el agua. Y un sinfín de otras aplicaciones más en economía, en medicina, en biología. Muchos científicos proponen este modelo. Bien, les quiero mostrar, y fíjense estos dibujos, estos 4 dibujos. En estos 4 dibujos lo que hice fue partir de, nosotros vamos a asumir de ahora en más que mi variable aleatoria de consumo de gas natural tiene un valor m igual a 6 y d igual a 1. Esos son los parámetros. Vamos a suponer que valen eso, no lo sé. Yo lo tiro ahí y tal vez viene Metrobus y me dice no, en realidad es 5 o 4, o se ajusta de otra forma. ¿Qué pasa si yo cambio el valor y vamos a mover el valor de m? ¿Qué pasa si yo disminuyo el valor de m? Fíjense que lo que pasa es que se mantiene la misma formita, la misma asimetría, no cambia la asimetría, sino lo único que hace es reescalarse la variable. Cambia la posición o el lugar donde está ubicada esa misma curva. Vamos a decir entonces que m es un parámetro de escala, porque reescala la distribución y no le cambia la forma. En cambio d, fíjense que si yo parto de la misma distribución, pero lo que hago es cambiarle el d, el valor de d, lo que va a hacer es cambiarle la forma de la distribución. Fíjense que para valores pequeños de d, la forma es más acampanada, mientras que para valores altos de d, la forma tiene más asimetría muy positiva. Mientras que para valores pequeños de d, la asimetría es cercana a 0, ¿no? Decimos entonces que el parámetro d es un parámetro de escala, perdón, de forma, porque cambia la forma, la asimetría de la distribución. Así como en la normal nosotros teníamos la media muy, el desvío sigma, que cambiaban la forma de la campana y eso nos ayudaba a describir la realidad de distinta manera, la log normal, cambiando los parámetros m y d, también me ayuda a ajustarme la realidad o a describir la realidad de distintas maneras. Les quiero aclarar acá que, por ejemplo, el valor esperado de x, la media de x, el gamma o la kurtosis, son las medidas, van a depender claramente del valor de m y d, como ya vimos acá con la simetría. Bueno, vamos a hacer algunas cuentas para que vean los ejemplos de cálculo. Por ejemplo, me piden para esta variable aleatoria x, log normal, que tiene m6 y d igual a 1, que calcule la probabilidad de que un usuario se encuentre en la categoría R3. Esta es la categoría real de Metrobus. Es decir, que consuman más de 1000 metros cúbicos. Es decir, yo quiero la probabilidad de que x sea mayor que 1000. Ahora esto es 1 menos la f de x en 1000. Que si yo acá aplico la transformación del logaritmo, es decir, llamo y al logaritmo natural de x, esto es 1 menos la f de y en logaritmo natural de 1000. Como yo ya sé que y es normal, porque la distribución de x es log normal, esto se transforma en una normal estándar, en la cual para estandarizar lo que hago es restar la media, 6, y dividir por el desvío 1. Yendo a la aplicación, a ver cuánto, esto es 1 menos phi de 0,9077. Esto me da 0,18202. Esto me quiere decir que para estos valores de m y d, el 18,2% aproximadamente de los usuarios se encuentran en la categoría R3. Bien, calculemos.
la media E de X. Recuerden que la media depende de M y D. Para obtener la media de lo normal hay una fórmula cerrada que nosotros vamos a usar, que está en la hoja de distribuciones. Cuando vean la hoja de distribuciones van a ver que están todas las distribuciones que vamos a ir viendo en la materia, con las expresiones de cálculo que hacen falta para cada una. Fíjense que acá la media depende de M y D también. Busquen la fórmula y me da aproximadamente 665,14 metros cúbicos. Muy bien. Para la mediana vamos a plantear la probabilidad, ¿no? Yo ya sé que la mediana, que es el fractil 0,5, cumple que la probabilidad de X menor o igual a ese valor me da 50%. Esto es 1 menos la f de X en X05. O lo que es lo mismo, f de X igual a 0,5, ¿no? Podría hacer esto yo directamente. Ahora, aplicando la transformación, yo ya sé que esto es la f de y, logaritmo natural de X05, me da también 0,5. O, como es normal, la estandarizo, le resto la medida 6 y la divido por el desvío 1, eso me da 0,5. Y si phi de algo es 0,5, lo que está acá adentro es el fractil Z05. Igualando esto a lo que está dentro del paréntesis, despejamos y obtenemos que X05, la mediana, es E a la 6 aproximadamente igual a 403,41. Recuerden entonces que, fíjense los valores, ¿no? Comparen. La mediana me dio más pequeña que la media. Recuerden que eso es una característica que ocurre en las variables con asimetría positiva. Esto por un lado, esto por el otro. Y por último me piden calcular el coeficiente de asimetría, que también lo saco de la fórmula que está en las distribuciones. Yo les copio la fórmula acá. E d al cuadrado más 2 por la raíz de e a la d cuadrado menos 1. Fíjense, yo voy a hacer la cuenta. Me queda e más 2 por la raíz de e menos 1. Esto es aproximadamente igual a 6,18. Mucho mayor que 0, muy positiva. Y recuerden, como mencionábamos recién, como parámetro, el parámetro D es un parámetro de forma, la asimetría únicamente depende de D y no de M. ¿Estamos? Vamos con otro ejemplo, otra variable aleatoria distinta que vamos a modelar ahora, que también está vinculada a un consumo, en este caso el consumo de combustible líquido, vamos a decir nafta entre comillas, gasoil, queroseno, un combustible líquido que utilizan las calderas de una planta siderúrgica, pongámosle, o una planta industrial que usa calderas durante un día. Bien, ¿qué ocurre? Un comportamiento parecido al que vimos recién, ¿no? Vamos a esperar asimetría positiva porque la mayoría de los días va a haber un consumo parecido al que está por acá, mientras que algunos días, tal vez en relación a problemas de producción o temas relacionados con la planificación de la producción, pero muy poquitos días va a haber un consumo muy excesivo. Entonces, uno va a esperar un comportamiento de este estilo. Vamos a proponer un modelo diferente. En vez de usar un log normal, voy a probar otro modelo que también tiene asimetría positiva, que se llama modelo gamma, que tiene la siguiente función de densidad. El modelo gamma se usa también para variables positivas y también siempre tiene asimetría positiva. Y va a tener dos parámetros que nosotros los vamos a llamar alfa y beta. El parámetro beta va a ser el parámetro de escala y el parámetro alfa va a ser el parámetro de forma de la distribución.
¿En qué se diferencia el gamma del log normal en la kurtosis? Después van a ir viendo ustedes que la log normal tiene las colas más pesadas que la gamma. Entonces, para algunas aplicaciones sirve más la gamma que la log normal o viceversa. Bien, como les decía, variables positivas con asimetría positiva, y se usa la gamma en una amplia variedad de aplicaciones en distintas ciencias. Por ejemplo, en economía se usa mucho para describir las ventas diarias o las ventas horarias o las ventas en periodos cortos de ciertos productos o la demanda de ciertos productos. En la industria se usa también para modelar el consumo o la demanda de insumos. ¿Insumos qué es? Combustible, aire comprimido, agua, todas las cosas que necesitan los procesos, cuánto demandan los procesos en periodos cortos de tiempo, o también cuánto demandan los productos a un almacén, por ejemplo, el almacén de stock de mercaderías o de stock de repuestos, cuánto demanda la planta de ese stock. Y también un sinfín de aplicaciones en hidrología, en biología, en ingeniería civil. Si buscan en internet van a encontrar un montón de papers que modelan ciertos fenómenos con la gamma, que encontraron que cierto fenómeno se comporta muy bien con este modelo. Muy bien. Hay una propiedad interesante que se las voy a mencionar ahora porque la vamos a usar en el ejercicio y ustedes la tienen igual en la hoja de distribuciones, revísenla y véanla bien, que es que si yo, en vez de tomar el consumo de, por ejemplo, una unidad de tiempo, un día, sumo muchos días, esta suma de consumos diarios, por ejemplo, o horarios, la suma de variables gamma, si x es gamma alfa beta, esta suma de variables gamma también tiene distribución gamma, pero con un alfa que es n veces el alfa original y beta. Esa propiedad se la tiro media suelta, ahora la van a ver, la vamos a entender un poquito mejor. Lo que importa es que al aumentar la cantidad de sumandos aumenta el alfa y no beta. Veamos qué pasa con los parámetros. Vamos a hacer el mismo juego que hicimos recién, cambiando los parámetros. Yo ya les dije que el parámetro alfa es un parámetro de forma. Fíjense qué pasa cuando yo aumento alfa. No solo se reescala la distribución, sino que también cambia su forma. ¿Por qué? Porque acá tenemos una asimetría muy grande, mucho mayor que 0, mientras que si el valor de alfa es muy grande, la función de densidad tiende a una campana de Gauss, tiende a una distribución muy simétrica, ¿no? Se va comportando cada vez más como una campana, mientras más grande es alfa. Después vamos a entender, a ver que eso tiene que ver con el teorema central del límite y con esta propiedad que les acabo de mencionar hace un ratito. Beta es parámetro de escala. Fíjense que si yo cambio beta, acá para distintos valores, para el mismo alfa, yo lo que hice fue cambiar el beta. Lo que hace es que se mantiene la misma forma, la misma asimetría, pero se reescala, es decir, cambia el alcance al cual llega. Vamos a decir entonces que nuestros consumos de combustible siguen una distribución gamma de alfa 2 y beta 200 para el ejemplo que vamos a hacer. Alfa igual a 2, beta igual a 200. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, lo proponemos, lo sugerimos. Por ahí después en la realidad observamos los datos y no sabemos, tenemos que ver cómo hacer para obtener esos valores. Pero por ahora vamos a darlos como un dato. Para nosotros va a ser un dato. Bien. Calcular la probabilidad de que un día el consumo supere 600. Esto equivale a calcular la probabilidad de x mayor a 600. Para la distribución gamma nosotros directamente usamos la aplicación 0,19915. Calcular el consumo superado con 90% de probabilidad. Acá tenemos la curva, entonces el consumo superado con 90% de probabilidad corresponde al fractil 0,10, x01. También lo podemos sacar de la aplicación directamente y me da 106,36
metros cuadrados. Es decir, va a estar más o menos por acá. Este sería mi consumo superado con 90% de probabilidad. Para esta gama, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si me llegan a pedir el consumo, pero no diario, sino semanal? 7 días. Consumo de la semana. Les recuerdo que la X está definida para un día. Entonces ahora lo quiero semanal. Tengo que definir mi nueva variable Y, que va a ser el consumo por semana de combustible. ¿Cómo defino matemáticamente ahí en función de X? Bueno, como la sumatoria de los consumos de 7 días. Que esto va a ser distinto a decir 7 veces X. Recuerden que está mal decir 7 veces X porque 7 veces X es asumir que un mismo consumo se repitió 7 veces en la semana, cuando en realidad no tiene por qué ser así, los 7 consumos son distintos. Entonces, como por la propiedad que vimos antes, esta suma de gamas me da una gama con un alfa igual a 14 y beta igual a 200. Y ahí tenemos el dibujo de cómo es esa distribución, un poquitito más acampanada. Fíjense que como cambió alfa, cambió la forma y se hizo un poquito más simétrica. Entonces me están pidiendo el consumo superado con 90% de probabilidad, que también es el I. 0,1 en este caso me da 1893,92 metros cúbicos. Bien. ¿Entre qué valores se encontrará el consumo mensual? Es decir, ahora no semanal, sino mensual de combustible con probabilidad 90%. La variable la podemos llamar, no sé, M, que va a ser la suma de los consumos de cada día, pero ahora 30 consumos diferentes. Y por la propiedad que usamos antes, esta va a ser una gama de alfa igual a 60 y beta igual a 200. Fíjense que la forma ya es prácticamente una campana, está muy simétrica. Y me dicen, ¿entre qué valores se va a encontrar el consumo mensual? Es decir, voy a tener que buscar dos valores, ¿no? Dos valores que encierren entre ellos el 90% de los consumos. Una especie de intervalo de seguridad, como decir, bueno, la gerencia de producción necesita saber cuánta nafta pedir para el próximo mes, entonces dame un intervalo que con 90% de probabilidad se cumpla, cosa de estar seguros. Fíjense que yo lo puedo escribir de esta manera. Puedo decir que la variable, vamos a llamar A y B a estos valores. La variable M va a estar entre A y B con probabilidad 90%. Si se fijan, que el valor de A es el fractil de M 0,05. Vamos a hacer de cuenta que este intervalo está centrado en la media, ¿no? Vamos a hacer de cuenta que la media está acá. ¿Sí? Voy a hacer de cuenta que esta variable es simétrica y que está centrada en la media. Entonces voy a tomar el M0,05, que si lo busco de la aplicación, ese valor me da 9.570,46 metros cúbicos. Esto tranquilamente puede no ser simétrico el intervalo, porque no es exactamente simétrica la variable, pero como el valor de alfa es tan grande, yo asumo que esto es así. El B es el 0,95, porque fíjense que deja 0,05 de este lado. Me queda 14.656,7 metros cúbicos. ¿Es interesante? Bueno, la gerencia de producción ahora tiene dos posibles valores para abastecer el combustible. Por último, podemos repetir este ejercicio, se lo voy a dejar para que lo hagan ustedes, se los dejo planteado. Repetir este ejercicio, este mismo intervalo que obtuvimos recién, pero asumiendo ahora que M, como la forma se parece tanto a la de una campana de Gauss,
M se aproxima a una normal con parámetros mu m y sigma m. Es decir, no voy a obtener los fractiles a partir de la gama teórica, sino que voy a obtener los fractiles a partir de una campana de Gauss. Ya vimos que si el valor de alfa es muy grande, se aproximan bastante estas variables, la gama y la normal, por una cuestión de forma, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que obtener dos fractiles, pero para, por ejemplo, yo voy a plantear que mi variable m ahora va a estar comprendida entre dos fractiles, el 0,05 y el 0,95. Es una variable, ahora sí es perfectamente simétrica, entonces este intervalo va a ser simétrico. 0,9. Pero por ejemplo, para obtener este, ¿qué hago? Yo puedo estandarizar. Como ahora es una variable normal, le resto la media mu sub m, lo divido por el desvío sigma sub m, y esto me debería dar una variable aleatoria o un valor de una z, 0,05, que vale menos 1,20, me suma 65. Esto lo sacamos de la aplicación. El tema está en que necesito la media y necesito el desvío. Pero esa media y ese desvío son la media y el desvío de la gama original. Recuerden que m originalmente es una gama, alfa, beta. Entonces yo puedo calcular la media de la gama y el desvío de la gama que dependen de alfa y beta y lo pueden corroborar en la hoja de distribuciones. La media se saca así, el desvío se saca así. Sugerencia de tarea, calcúlenlo, obtengan los valores de m y comparen a ver cuán distintos dan si yo resuelvo el mismo problema, pero usando un modelo distinto muy parecido. Vamos a practicar bastante estos ejemplos en la guía, van a tener muchos para practicar. Así que esto espero que les sirva de guía. Recuerden que cualquier cosa, cualquier duda, cualquier inquietud me lo dejan en los comentarios de YouTube. Lo tratamos en clase, me lo preguntan en clase directamente por mail. Así que con esto damos por finalizado esta parte 2 de modelos de distribuciones.